Egipto, primeros recuentos no oficiales dan victoria electoral a Al-Sisi. Los resultados oficiales se van a conocer el 2 de abril. ¿Qué significaría la victoria del actual presidente para ese país? Paz y crecimiento, una de las opciones para que responda a esta pregunta en Twitter. Estabilidad política, si le parece mejor esta denominación, y luego van a ir teniendo allí otras opciones también. Cuando hagamos una vuelta por la corresponsalía vamos a hablar de distintos temas que hasta ahora generan noticia. Tenemos corresponsalías en distintos puntos del mundo. Lo bueno entonces está en ir activando desde allí, aún en un día en el cual nuestros pueblos no están full trabajo. Nosotros sí lo estamos haciendo y vamos a estar muy atentos a lo que pasa en todo el mundo. Fíjense esta situación. Guta, en el eje precisamente de las tareas del Ejército Nacional de Siria. Nuestro jefe de corresponsalía en Siria, en ese país, Hisham Wanous, nos va a estar ampliando. La caravana de Lula finalizó ayer en Brasil. También desde allí André con la información. En Ecuador hay un tema sumamente importante luego de todo lo ocurrido y que comentamos ayer en Ecuador con el secuestro de un equipo periodístico del Comercio. Allí va a estar entonces también nuestro compañero Cristian Salas actualizándonos. Y el pulso de Cataluña y lo que va pasando con Puigdemont es seguido en toda la Unión Europea. Así de claro, hoy es titular de información en todos los medios de comunicación de aquel lado del mundo. Joan Ortiz nos va a estar ampliando sobre esto. Luego vamos a ir a la siguiente pregunta en Twitter. ¿Por qué? Porque hay otro pulso que vamos a estar midiendo y tiene que ver justamente con este apretón de manos que hemos visto ayer y que ha rodado por todas las agencias de noticias. ¿Qué pensaron ustedes del encuentro de Kim Jong-un y de Xi Jinping en Asia? ¿Qué brinda ese apretón de manos en imágenes? ¿Fortaleza mundial China? ¿Paz mundial? ¿O bien le están diciendo un mensaje al mundo, fuera Estados Unidos, jaque mate? Así las cosas, empecemos. Nuestra casa periodística reseñaba el momento en el cual iniciaba el conteo de votos en Egipto para los comicios presidenciales. Los colegios electorales cerraron en jornada de miércoles, iniciando este conteo, elecciones presidenciales, 3 días de votación, urnas fueron cerradas 22 hora local para comenzar ya con lo que es la asistencia de los observadores internacionales y este proceso de conteo. La Autoridad Nacional Electoral decidió extender el horario para todo el proceso hasta las 22 horas por la cantidad de votantes que asistía a las urnas. Lo está reseñando este medio de comunicación, Nuestra Casa. Voy a Europa Press. Resultados preliminares de presidenciales en Egipto dan la victoria a Al-Sisi. Hablan de resultados preliminares, son resultados no oficiales. Vamos a ver entonces, según estos resultados que se han difundido. Este jueves, el diario estatal Akhbar El-Yum lo ha hecho, dice, conteo inicial revela que Al-Sisi consiguió 21,5 millones de votos, mientras que su único rival, Mustafa Musa, habría obtenido solo 721.000. En las anteriores presidenciales, año 2014, Al-Sisi había ganado con casi 24 millones de votos, un 96% frente a los cerca de 760.000, 3,9% que sumó su entonces competidor Hamdin Sabahi. Ya saben que una vez que están estas elecciones, las estadísticas empiezan a sumar cuánto ganó más votos Al-Sisi, cuánto perdió el contrincante, qué voto se movió, qué brecha generacional. Están hablando de los jóvenes y su voto precisamente en Egipto en estos primeros datos no oficiales que van apareciendo. Primeros recuentos parciales dan aplastante victoria a Al-Sisi. 4,15 millones de votos se informa aquí, frente a 125.679 de su rival en el cómputo global de las provincias. Y aquí están Algarvía, Al-Behira, Suag y Asuán. En Algarvía, participación 50,66%, votos nulos más de 110.000, duplicaron a los que recibió Musa, cerca de 47.000. Hablamos solo de esa provincia. Resultado oficial se van a anunciar el próximo lunes. Atentos a los hechos. Prensa Latina resalta entorno pacífico de las elecciones presidenciales, un punto muy importante. Unión Africana resaltó en un comunicado paz justamente en el desarrollo de estas elecciones presidenciales, según lo observado por su misión hasta el último día de realización de los comicios. Unión Africana participó, un grupo de 40 personas conformaron una misión de observación electoral
fueron al país, a este país del norte de África, a pedido de las autoridades de Egipto. El conteo, dice este medio de comunicación, se hace con total tranquilidad. Ex ministro de Relaciones Exteriores de la República de Mali está citado aquí con un testimonio. Habla justamente del sentir de la Unión Africana. A ver, vamos a ver. ¿Por qué Egipto? ¿Dónde radica la fortaleza del país? ¿Por qué es importante si Al-Sisi gana o no? Este país, además del turismo, que hay que decir, ha vuelto a situarse al alza, también ingresa dinero por exportaciones de oro crudo, petróleo refinado. En estos dos casos también los importa junto al gas y junto a los automóviles, y exporta otro rubro fuerte en su balanza, fertilizantes nitrogenados. Estamos citando siempre el Ministerio de Turismo, o sea que es fuente oficial de donde obtuvimos todos estos datos y corresponden al año 2016. Emiratos Árabes Unidos es el principal destino de su producción y China el principal origen de sus importaciones, para que vean con quién tiene balanza comercial muy activa. Hay que destacar principales países, rubro importación en miles de millones de dólares, cifras que corresponden al 2016, pone arriba en las importaciones a China con 10,04, hablamos de miles de millones. En Alemania 5, Rusia 3,80, Estados Unidos 3,50, Italia 3,40, para que vean las potencias que están allí en juego a la hora de negociar con Egipto. ¿Cuántos días estuvieron en el poder los últimos presidentes? También es importante decirlo, porque después de Mubarak y todo lo que ha pasado con la caída de este hombre, hay mucha tela para cortar en el país. Mubarak ha estado del 81 al 2011. Tantawi, todo lo que tenga un asterisco es porque ha sido presidente de facto. 2011 al 2012, Morsi del 2012 al 2013, Mansur del 2013 al 2014, Al-Sisi del 2014 a la actualidad, y estaría consiguiendo la reelección, según datos no oficiales. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que, y ya lo vamos a ver con nuestro invitado, lo que le achacan a Egipto los países que aún no han colocado mayores inversiones en la nación. ¿Por qué? Porque siempre el capital transnacional, cuando quiere ubicarse en un país, alega qué tan estable es políticamente ese país. Y aquí estamos hablando con un país muy fuerte en la región asiática y africana. ¿Por qué? Por su relación con Estados Unidos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para que vean cómo han fluctuado y han salido de la silla presidencial de un lado y otro los presidentes hasta que Al-Sisi se posiciona en el 2014 y hoy estaría logrando la reelección. ¿Quiénes son los candidatos presidenciales? ¿A quién le ganó? Bueno, primero empecemos por el que hasta ahora sería virtual continuador de la silla presidencial, Al-Sisi. Ahí tienen un raconto en el perfil, un raconto de su carrera. ¿Sí? 77 obtuvía el título, por decirlo así, o el cargo de teniente de infantería. 2011 lo ascendían a comandante, estuvo al frente del Ministerio de Defensa, participó en el derrocamiento de Morsi y llegó a la presidencia en el 2014 prometiendo hacer frente a la corrupción. Este es un punto que ha sido también muy rebatido por quienes son anti-Al-Sisi. Esto es muy importante ponerlo también en juego para luego ir al análisis. ¿A quién le ganó? Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente trabajo también que va a ir mostrando contra quién competía y hasta ahora estamos diciendo solo tiene más de 700.000 votos. Musa Mustafa Musa, arquitecto, abogado, político, en el 2005 adhería al GATT. Para este trabajo, para sentarse en la silla presidencial, propuso crear un programa de reapertura de fábricas cerradas. Por eso era importante hablar de las importaciones y de los países que mueven balanza comercial con Egipto a la hora de importar. Este hombre ha propuesto un programa de gobierno buscando incrementar las exportaciones, por eso miramos los rubros justamente en los cuales es fuerte Egipto. Y también este hombre, que esto es importante, planteó aumentar los salarios y crear nuevas plazas de empleos, porque ese es el punto débil justamente a la hora de ver la situación social en Egipto. Han tenido allí un buen paneo por los hechos, momento de analizar y de tomarnos un rato para esto. Iñaki Gil de San Vicente ya me espera. ¿Cómo le va, Iñaki? Buena jornada. Buena jornada, Egunon. Bajito, pero lo escucho. Ahí ya me van a subir un poquito más el volumen. ¿Por qué es importante que hoy hablemos de Egipto con esta virtual ya reelección de Al-Sisi?
Bueno, Egipto es importante por dos razones. Una, porque es una población de 100 millones de habitantes, una enorme cantidad de esos 100 millones son jóvenes, y porque por ese mismo peso demográfico ha jugado siempre un papel clave muy importante en toda la historia de reciente Oriente Medio. Eso por su peso objetivo, pero también es importante porque está viviendo, desde los últimos años, está viviendo un serio deterioro socioeconómico y un serio deterioro social. Esto hace que, junto al deterioro y a la crisis que está sufriendo Arabia Saudí, deja prácticamente a Estados Unidos y a Israel como dueños absolutos de la política occidental en el Oriente Medio. Si ya Egipto y Arabia Saudí en ningún momento pretendieron diferenciarse o distanciarse en temas centrales de Israel y de Estados Unidos, ahora el debilitamiento de estos dos grandes países prácticamente hace que sin contradicción, sin dificultad ninguna, Estados Unidos e Israel puedan ir avanzando en su política. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación interna. Desde 2013, la situación interna en Egipto es de una escisión social creciente. La juventud se está dividiendo en dos grandes sectores, el sector que tiende hacia una forma de fundamentalismo y el sector que tiende hacia formas de reivindicación de la democracia desde una perspectiva más de izquierda, ¿no? Pero también la descomposición social se ve en las empresas que no tienen capacidad productiva, en las empresas que están cerradas, en el paro y en la dependencia tecnológica creciente hacia las exportaciones y hacia las importaciones y sobre todo hacia una tecnología que es exterior a Egipto. En el capitalismo actual, y concluyo, un país que no tenga una suficiente capacidad tecnológica para su industria es un país hipotecado. Y este último factor debilita mucho a Egipto. Por tanto, la respuesta que está dando al-Sisi y todas las trampas que ha hecho y todos los golpes antidemocráticos que ha estado haciendo para presentarse solamente él en estas elecciones se explican precisamente por la necesidad que tiene Occidente e Israel de tener controlado Oriente Medio. Recordemos un solo dato. En enero, y concluyo, en enero el representante norteamericano hizo un viaje a Egipto y le pidió al Sisi que por favor no se presentara solo a las elecciones, que buscara a alguien para dar una imagen de elecciones democráticas. Inmediatamente hubo varios generales, hubo peleas internas, cogieron al que se ha presentado, Musa, y le designaron con pocos días de antelación. Lo primero que tuvo que hacer Musa es cerrar su página web donde pedía el voto para al-Sisi. Esta es la situación de Egipto. Esa es una de las cosas también que evidentemente le han pasado factura a este hombre, que hasta los medios occidentales de comunicación lo calificaban como un desconocido de la política. Si bien ya venía con algún cargo y una trayectoria, fue todo tan rotundo de un rato para el otro que pasó a estar en esa posición. Hay algo importante que quiero que por favor Iñaki con sus conocimientos nos amplíe, y tiene que ver con la importancia de los jóvenes en Egipto, que por algo usted empezaba por allí justamente este pronunciamiento y este diálogo que estamos sosteniendo. ¿Por qué quiero empezar por allí? Porque se supone que justamente es la caldera de la esperanza para salir adelante un pueblo. Y también a la hora de lograr sustitución de importaciones o lograr afianzar el conocimiento, agarrar la tecnología en sus manos para poder salir a producir, se supone que es ese sector generacional, ese sector demográfico, la gran apuesta, el sector joven, Iñaki. Sí, exactamente, pero la dialéctica está en todas partes. Un sector de la juventud también se pasa al bando terrorista islámico. Aquí mucho va a depender de las fuerzas democráticas organizadas que están siendo machacadas, y ahí Occidente no está diciendo mucho. Occidente exclusivamente está hablando del fundamentalismo islámico en Egipto, pero no está diciendo cómo se está machacando a las fuerzas democráticas. Un factor decisivo lo van a tener las fuerzas democráticas
políticas radicales en Egipto para concienciar y para organizar y para facilitar que esa enorme proporción de la población que es joven intervenga más en política. Hay que dar otro dato. Desde 2013 a esta parte han desaparecido como mínimo 300 dirigentes políticos en Egipto. Las desapariciones en Colombia, las desapariciones en otros sitios son datos diarios. Los asesinatos son datos diarios de lo que pasa en nuestra América. En Egipto hay un silencio, la prensa silencia todo esto porque la prensa occidental, que apoya incondicionalmente a la dictadura, que apoya incondicionalmente a controlar Egipto, tiene que ocultar todos estos datos, ¿no? Entonces, este movimiento juvenil, que es prácticamente un movimiento que recorre todo el norte de África, es el único que puede sacar adelante el país. Entonces, vamos a asistir a un creciente proceso de tensión social. Frente a ese creciente proceso de tensión social, Al-Sisi lo que va a hacer, y ya se sabe porque ya circulan datos al respecto, va a intentar cambiar la Constitución de 2011. La Constitución de 2011 tenía algunos gérmenes de democracia. Al-Sisi va a intentar liquidarlos, va a intentar mantenerse en el poder, incluso va a cambiar cuestiones centrales para el poder del ejército, para que el ejército no sea un futuro contrincante del propio Al-Sisi, ¿no? O sea, vamos a mirar y vamos a observar a la juventud egipcia y a apoyarle en todo lo que podamos. Y por último, lo que está sucediendo también es bochornoso, porque mientras que ya hay una campaña lanzada para deslegitimar las elecciones de finales de mayo en Venezuela, sin embargo, estas elecciones tramposas solamente son criticadas en Egipto, solamente son criticadas por una pequeña parte de la prensa mundial. Y la mayoría de la prensa mundial está silenciando la enorme trampa de las elecciones en Egipto y ya está lanzada una dinámica de deslegitimación y de crítica y de falsedad con respecto a las transparentes elecciones en Venezuela. Yo creo que este otro factor también lo tenemos que denunciar. Es muy, muy importante. Y también aparece aquí otro dato para que, digamos, nuestro pronunciamiento y nuestra conversación tenga dato duro atrás. Ya mostramos Hispan TV en nuestra pantalla con Estados Unidos y Egipto hace muy poquito tiempo, febrero de este año, creando un nuevo mecanismo de defensa. ¿Por qué, Iñaki? Porque allí aparecen los 1,5 mil millones de dólares que Estados Unidos le da a Egipto, que le proporciona con la dialéctica, siguiendo con la dialéctica del capitalismo y de Estados Unidos sobre todo, la dialéctica Trump. Estados Unidos ofrece casi 1,5 mil millones de dólares al año en ayuda principalmente militar a Egipto. Cuando yo voy a ver la descripción de toda esta ayuda, o por lo menos la que aparece y es información oficial, Iñaki, veo helicópteros de combate, aviones F-16, tanques, misiles, envíos de alto perfil, y no veo absolutamente nada de esa ayuda que vaya justamente a los números sociales que se necesitan y ya, tal cual estamos hablando. Así que creo que eso nos da una idea de cómo va a ir escalando esto con Al-Sisi reelecto. Exactamente. Mira, lo que sucede en el norte de África y en Egipto es que es una bomba de relojería. Una bomba de relojería no solamente social, sino también una bomba de relojería poblacional. Por una parte, está empeorando las condiciones de alimentación, de higiene, de sanidad. Ha habido todo un deterioro, un aplastamiento de los derechos concretos, ha habido un exterminio, ha habido, digamos, una devastación social. Pues desde que se lanzó en el 2011 toda la campaña de liquidación de Libia, anteriormente se intentó liquidar Argelia, luego, etcétera, lo que conocemos, Siria, Irak con anterioridad, lo que está padeciendo en estos momentos el pueblo palestino, el pueblo yemení, la situación interna en Arabia Saudí, etcétera. Esta bomba de relojería solamente puede resolverse en el contexto actual del mundo capitalista, solamente puede resolverse mediante una represión implacable, generalizada. Pero a su vez eso, en un mundo joven, eso va a generar una resistencia. Lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, en estos momentos, o lo que está pasando con el pueblo hutí en Yemen. Todas las políticas de exterminio no pueden aplastar estas resistencias. En el caso de Egipto veremos cómo los inmensos gastos militares que está dedicando en estos momentos Estados Unidos, con el permiso de Israel, porque no habrá un solo fusil que Estados
Estados Unidos venda a Egipto que previamente no haya sido espiado y no haya sido informado Israel para saber cómo tiene que controlar ese fusil, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo lo que anuncia es definitivamente que estamos en una bomba de relojería y hay, como alguien dijo, la política de Trump, que va por el mundo como un elefante en una cristalería, lo único que está haciendo es acumular los problemas para el inmediato futuro. Mientras tanto, y ya vamos concluyendo, Iñaki, pregunto, ¿por qué los medios de comunicación están mostrando aún, inclusive en redes sociales, todavía aquí de este lado del mundo, un partido de fútbol de hace 2 días, donde Egipto le iba ganando a Portugal? ¿Por qué están mostrando las pirámides y la mano de obra que se usaría para reconstruir esto? Que se entiende, es baluarte turístico del país. Hemos visto aquí que Egipto vive y está al alza el sector del turismo. Pero pregunto, ¿por qué no surge ninguno de estos otros interrogantes, o por lo menos el debate que estamos abordando desde Telesur? ¿Quién silencia y por qué la cuestión? Por dos razones, básicamente. Una razón es estrictamente endógena estrictamente económica al sistema capitalista. En estos momentos, la industria del deporte, la industria del turismo, la industria de la prensa y otras industrias relacionadas directamente con el turismo, con el deporte, como puede ser la industria del sexo machista, como puede ser la industria de la droga, el narcocapitalismo, las mafias, etcétera, en estos momentos son una de las ramas económicas más rentables del sistema capitalista. Entonces interesa, por peleas entre las ramas industriales del turismo, interesa apoyar a Egipto, recuperar el turismo en Egipto, imponer orden en Egipto, etcétera, etcétera. Esto nos podría llevar a otros análisis sobre el boicot a los campeonatos del mundo de fútbol que se van a celebrar en Rusia desde la otra perspectiva de esta problemática, ¿no? Desde el impacto político, el impacto de legitimidad, el impacto, etcétera, ¿no? Ahí tendríamos un punto de reflexión que no podemos tocar ahora, ¿no? ¿Por qué potencian una industria específica del deporte, del turismo, de la imagen, de la industria de la cultura, y a la vez arremeten contra otra, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda reflexión, ¿no? Porque precisamente en esta cuestión Egipto, como hemos comentado antes, tiene la necesidad de ocultar cómo el imperialismo manipula los propios datos y la propia imagen mundial propagandista para justificar luego, posteriormente, en base a este silencio, justificar otras mentiras. Y aquí tenemos que venir a lo que hemos comentado antes. Interesa silenciar el carácter antidemocrático, dictatorial de la dictadura de al-Sisi en Egipto, porque es funcional al imperialismo norteamericano, y a la vez interesa ocultarlo para que nadie argumente la doble cara, el cinismo, la desvergüenza del imperialismo, que a su vez quiere deslegitimar las elecciones democráticas y abiertas y transparentes que se van a celebrar en Venezuela, u otros procesos, y tendríamos que hacer un recorrido muy interesante de lo que está pasando, por ejemplo, los procesos populares que se están dando en Brasil en estos momentos, el ataque contra Lula, etcétera. Cualquiera que ponga en la misma balanza, en la misma pantalla de televisión, el intento de meterle a Lula en la cárcel y el intento de poner a al-Sisi en el gobierno, se da cuenta inmediatamente cómo los medios de comunicación transnacionales del imperialismo, de la industria mediática, optan decididamente siempre por el bando del capital. Lo que se está haciendo con Lula, por poner solamente un ejemplo, y lo que se está haciendo con al-Sisi, por poner el ejemplo contrario, demuestra precisamente que la lucha teórica, la lucha cultural, la lucha mediática es más importante que nunca, y va a ir en aumento en la medida en que tanto el caso brasileño como el caso venezolano se acerquen a las fechas críticas de las elecciones. Y por eso precisamente quieren ocultar lo que está pasando, la manipulación durísima y los ataques durísimos a la democracia en Egipto, para no dar argumentos, digamos, a la humanidad democrática. Lo que le cuentan y lo que no, allí en el análisis que acompaña, que lleva adelante hasta ahora Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, usted siempre va a tener la puerta abierta en nuestra agenda, porque siempre nos aporta pedagogía, historia, información actualizada, y sobre todo nos va llevando a la delantera de lo que la mediática internacional va aportando. Así que una vez más, gracias por atendernos en un día feriado. Geroarte, vaya vos, qué cosa cogerán. Gracias. En Twitter está pasando esto. Hay un debate abierto. Hemos puesto una pregunta. ¿Qué significaría la victoria de al-Sisi para el país?
esta victoria, estamos diciendo, es sobre datos no oficiales. Los oficiales van a estar el 2 de abril. ¿Qué significaría la victoria de Al-Sisi otra vez sentado en la silla presidencial? 15% dice paz y crecimiento, 18% dice estabilidad política, 21% dice pérdida de credibilidad y 46% de quienes participaron respondiendo nuestra pregunta dicen aumenta alianza con Estados Unidos. Vamos a partir de este momento a darle RT y a buscar sumar justamente más y más respuestas en esta pregunta. Pausa rápida, ya volvemos. A esta hora vamos a hacer un recorrido por las corresponsalías. Telesur está trabajando desde el lugar de los hechos. Hisham Wanous, más con este ultimátum que el ejército árabe sirio había dado a los extremistas y que terminó este miércoles mientras sigue la evacuación de civiles en Guta. Cuando quieras, colega, adelante. Buenos días, colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, el ultimátum que dio el ejército árabe sirio a los milicianos del ejército del Islam desplegados en la localidad de Duma, en la parte noreste de Ghouta Oriental, al este de Damasco, ha finalizado este miércoles 28 de marzo. Actualmente el ejército árabe sirio ha reforzado sus tropas en los alrededores de la localidad de Duma, ha estrechado el cerco a los milicianos del ejército del Islam y tiene todo preparado para poner en marcha una amplia ofensiva para expulsar a estos extremistas de la localidad de Duma siempre y cuando o una vez que reciba órdenes de la Comandancia General del Ejército Árabe Sirio y las Fuerzas Armadas. Esto es debido a la negativa de los extremistas del Ejército del Islam de deponer sus armas y abandonar la ciudad hacia la provincia de Idlib. Ellos condicionan su salida con sacar con ellos alrededor de 900 millones de dólares que habían recibido de los países árabes y occidentales que financian sus actos terroristas en territorio sirio. Y también exigen salir hacia la región de Al-Kalamón, en la parte este de Siria, fronteriza con el Líbano, y no hacia la provincia de Idlib, al noroeste de Siria. Condiciones que han sido rechazadas por parte de las autoridades sirias, que afirman que los milicianos del Islam no tienen otra opción sino de poner las armas y salir fuera de Ghouta Oriental hacia la región de Idlib, al igual como lo hicieron los extremistas de las brigadas de Ar-Rahman, Ahrar al-Sham y también el Frente al-Nusra. En este marco hay que destacar que continúa la salida de estos extremistas de la parte sur de Ghouta Oriental hacia la provincia de Idlib por sexto día consecutivo. Hasta el momento salieron de esta parte sur de Ghouta Oriental alrededor de 25.000 armados junto a sus familias. Y de la localidad de Harasta salieron alrededor de 5.000 armados también con sus familias hacia Idlib. Mientras tanto, continúa la evacuación de los civiles de las diferentes partes de Ghouta Oriental y hasta el momento han sido evacuados alrededor de 135.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. De ellos hay 27.000 a 28.000 personas que salieron de la localidad de Duma, a donde actualmente están desplegados los terroristas del Ejército del Islam. Este proceso que continúa en la región de Ghouta Oriental ha tenido eco en las localidades en las afueras de Damasco, al sur de la capital de Siria, las localidades de Yalda, Betzahem y Babila, donde los cabecillas de los armados ahora mantienen contactos con las autoridades sirias para alcanzar un arreglo, al igual que lo que ha sido alcanzado en Ghouta Oriental para su salida hacia la provincia de Idlib. En tiempo que después de terminar la liberación total de Ghouta Oriental, todo indica que el ejército árabe sirio centraría sus esfuerzos para la expulsión de los terroristas del Daesh desplegados en el campamento Ali Yarmouk en la parte sur de Damasco y así asegurar todo el perímetro de la capital de Siria. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hisham. Me voy con André de inmediato a Brasil. Terminó ayer la caravana de Lula por Brasil. A ver lo que fue pasando. ¿Qué resumimos, André?
Hola, sí, buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, terminó en el día de ayer esta cuarta etapa de la caravana Lula por Brasil, luego de muchas amenazas que desde que llegó al primer estado, que fue el estado de Rio Grande do Sul, Lula y su caravana fueron amenazados por grupos fascistas, pequeños grupos fascistas que se utilizaron de huevos, de piedras y también de un atentado en el penúltimo día de la caravana, cuando atacaron a la caravana con armas de fuego. Fue una caravana marcada por esos grupos fascistas, pero lo que queda de esa caravana fue el encuentro de Lula da Silva con el pueblo del sur, un pueblo que fue beneficiado directamente por las políticas de Lula, de Dilma Rousseff, pero que en ese momento se ven amenazados por las políticas de Michel Temer. Así que Lula da Silva ha llevado un mensaje de esperanza a este pueblo, un pueblo que fue beneficiado por las políticas y que quiere otra vez Lula da Silva como presidente de la República. En el día de ayer, Lula terminó esta caravana con un acto histórico, una reunión de la izquierda, un acto unificado que ha reunido diferentes partidos, diferentes movimientos sociales, y con la intención de denunciar el avance del fascismo aquí en Brasil, como también llamar a la izquierda a resistir junto a esta ola de violencia que, por ejemplo, ha victimado la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, ha también hecho este atentado, este intento de asesinato contra Lula da Silva y diferentes otros líderes políticos de Brasil que fueron asesinados en el último periodo. Así que la izquierda ha llamado a la construcción de un frente amplio para rechazar, para combatir esta ola de conservadurismo aquí, de la ultraderecha, que ahora se utiliza incluso de atentados contra los líderes políticos. Así que Lula da Silva termina esta caravana, una caravana que fue un suceso. Por donde pasó Lula fue muy bien recibido por estos movimientos sociales, por estas personas. Así que Lula da Silva concluye una vez más esta etapa de su caravana. Y según indican las encuestas, Lula da Silva, pese a estos ataques de la derecha, estos ataques de la prensa, sigue como el principal candidato aquí de Brasil. En la próxima semana se juzgará el habeas corpus, ya se espera una nueva movilización por todo el país en defensa de la democracia y del derecho constitucional de Lula da Silva de ser candidato a la presidencia de la República. Muchas gracias, compañero. Me voy de inmediato a ver la actualidad de Cataluña. Mientras revisaba imágenes de la concentración de apoyo a Puigdemont frente a la prisión donde está alojado Neumünster, había personas leyendo un manifiesto, otro con una bandera, un cartel. Todos están hablando de la necesidad de diálogo entre el gobierno de España y los independentistas. El defensor del pueblo, Rafael Ribó, se pronunció ayer también en ese sentido. Así que vamos con Joan, que nos pone al tanto de la clave y los hechos en Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy te cuento sobre la comparecencia de Rafael Ribó, el síndic de greuges de Cataluña, traducción literal, el síndico de agravios, el defensor del pueblo aquí en Cataluña, que presentó en el Parlament un informe sobre el 1 de octubre y más concretamente sobre la actuación policial, una actuación policial que fue criticada por activa y por pasiva, que considera del todo innecesaria, pero además hay una crítica en este informe a algo que también venimos contando desde hace mucho tiempo, y es esta judicialización de la política en Cataluña y por extensión también en España. Se preguntaba Rafael Ribó, ¿cómo es posible que el Estado español dialogara y negociara con ETA, banda terrorista que mató a personas, que puso bombas, que asesinó, pero no sea capaz de sentarse a negociar con los líderes independentistas catalanes que no llevan armas, que solo utilizan la política y las manifestaciones en la calle y que además están pidiendo por activa y por pasiva poder hablar con el Estado para encontrar una salida negociada al conflicto? Pero lejos de eso, ayer supimos una noticia alarmante, que lo alarmante no es la noticia en sí, sino que no es noticioso, sino que es una vez más se repite una historia parecida. Ayer la Guardia Civil presentó un nuevo informe ante la justicia española en la que pretendía demostrar que el proceso político catalán es violento y por eso cita más de 150 agresiones que se habrían producido en un plazo de 2-3 meses en el pasado otoño
agresiones efectuadas por parte de los independentistas hacia los poderes del Estado o hacia los intereses del unionismo. Pero es que incluso en ese informe elaborado por la Guardia Civil, y eso lo reflejaban los medios de comunicación, habla de localidades en Cataluña donde se habrían producido estas agresiones que no existen. Es decir, hay localidades inventadas para poder justificar unos hechos que no existieron. Y digo que eso no es novedad, pero es que además lo preocupante es que buena parte de las decisiones que toma la justicia española luego son en base a estos informes que le llegan de la Guardia Civil. Bueno, ayer hubo estas novedades, también hubo un pleno en el que se determinó que Jordi Sánchez, Jordi Turull, Carles Puigdemont y los demás políticos encausados deben garantizárseles sus derechos políticos y poco más hasta el momento. Veremos cómo se va sucediendo la política en Cataluña, pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta. El nombre de Puigdemont como candidato vuelve a planear, va adquiriendo fuerza poco a poco en el hemiciclo. Solo hay un problema: para poder investir a Puigdemont, que es el candidato de consenso, hay que desobedecer al Estado. Y no todos por ahora están dispuestos a desobedecer, sobre todo después de ver las graves consecuencias que está teniendo para el independentismo todo o toda la política que se desplegó después del referendo del 1 de octubre. Seguiremos informando. Gracias, Joan. Una buena, hace 2 horas hablaba el abogado del líder catalán y decía que confía en que va a ser denegado justamente la extradición. Me voy a Ecuador, le cortaron el teléfono a Julian Assange. ¿Es así, Cristian? Buenos días, gracias por el contacto. El gobierno ecuatoriano decidió suspender todos los sistemas que permitían que Julian Assange haga comentarios y acceda a información internacional. Esto para evitar que se inmiscuya en los asuntos de otros países. La decisión del gobierno ecuatoriano responde a los últimos pronunciamientos que el fundador de Wikileaks habría hecho con respecto a Rusia, Reino Unido y la filtración también de algunos datos e información. Según el comunicado oficial del gobierno, Julian Assange incumplió el compromiso escrito que asumió con el gobierno ecuatoriano a finales del 2017, por lo que se le obligaba a no emitir mensajes que supusieran relación con otros estados. La canciller María Fernanda Espinosa incluso mencionó que se están revisando las condiciones de asilo del fundador de Wikileaks y sostuvo que un grupo de abogados analizan una solución definitiva al problema. Para esto se realizará un viaje a Londres y se mantendrá una reunión conjuntamente con el equipo jurídico de Julian Assange, según informó la Cancillería, incluso a través de un comunicado. Esta es la información que tenemos al respecto. Nosotros nos vamos a mantener al tanto para llevarles a ustedes cualquier otro tipo de noticia. Por el momento regresamos con ustedes. Muchas gracias, Cristian. De inmediato, noticias deportivas también en nuestra pantalla. Rosángel Quiroz está con nosotros. Rosita, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Vamos como cortinas de tiempo. Sí. Pero ahí la información, ¿sí? Vamos con la información más Bienvenida. Cuba fue electa para ocupar la vicepresidencia de un grupo de lucha contra el dopaje de la UNESCO. Un reconocimiento a los resultados de la mayor de las Antillas en este ámbito, que ha sabido llevar de la mano la disciplina de los atletas con el juego limpio. Así lo confirmó el especialista Víctor Cabrera Oliva, experto del Instituto de Medicina Deportiva. Y Cabrera hizo acto de presencia en la reunión de la Organización de Naciones Unidas llevada a cabo en París, Francia, en un evento en el que participó el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje. Allí explicó que Cuba, junto a Marruecos y otras 3 naciones, integran el grupo especializado que estará encargado de aportar ideas en este ámbito, que es esencial para la buena práctica del deporte en todo el planeta. Asimismo, Cabrera señaló que el país ha avanzado efectivamente en la lucha contra el dopaje debido a las buenas políticas de Estado antillano hacia el deporte. Y por último, el experto citado por la página Cuba Debate señaló que Cuba aplica un enfoque preventivo y de educación basado en sensibilizar a los atletas y a la población en general para que no caigan en la trampa del dopaje.
Concluyó la última fecha FIFA previa al Mundial de Rusia 2018 y ya comenzó el denominado virus FIFA, el cual afecta directamente a los clubes por jugadores que han sufrido nuevas lesiones. El club que más se ha visto afectado tras la fecha de partidos de preparación ha sido el Fútbol Club Barcelona de España. El argentino Lionel Messi no disputó ningún juego con la albiceleste. Sin embargo, arrastra molestias en una pierna y se someterá a estudios para descartar una posible pulvalgia. El arquero alemán Ter Stegen presenta un problema en la rodilla y también deberá pasar reconocimientos médicos antes de volver a las canchas. El mediocampista Andrés Iniesta se resintió de una dolencia en el tobillo izquierdo durante un entrenamiento con la selección ibérica y también sería duda para los próximos juegos del equipo azulgrana. El defensor Gerard Piqué no tuvo una jornada positiva ya que sufrió de una gripe, además de molestias en la rodilla. El argentino Ángel Di María también fue afectado por este virus, ya que tiene dolencias en su muslo y esto lo dejó fuera del partido ante España y deberá pasar evaluaciones médicas y del PSG. Y finalmente el alemán Sami Khedira se unió a la lista de afectados ya que no jugó contra Brasil y deberá pasar por revisión tras dolencias en una de sus rodillas. Los Dodgers de Los Ángeles y el propietario del equipo, Mark Walter, apoyarán con una donación de $2 millones los refuerzos de reconstrucción de Puerto Rico, país afectado por el huracán María el año pasado. Los fondos se destinarán para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas que fueron afectadas por el huracán. Autoridades del gobierno estiman que la tercera parte de hogares de la nación sufrió algún daño o fue destruida y están en la obligación de construir 60.000 viviendas adicionales. Y hasta aquí la información deportiva. Marcela, cabe destacar que hoy inicia el béisbol de las grandes ligas. Los latinoamericanos ahí, listos. Buenísimo. Pausa rápida. Gracias, Rosita. Qué tema, señores, para hablar y analizar hoy. Telesur, nuestro portal. Kim Jong-un se compromete a desnuclearizar la península de Corea. Una reunión realizada en China con el presidente Xi Jinping. Allí estaba Kim Jong-un y declaró además este miércoles que va a contribuir a lograr ese gran objetivo que busca la paz mundial, que es desnuclearizar esa península. Kim aseguró que está decidido a transformar las relaciones intercoreanas. Hay Estados Unidos y para ello se basará en la reconciliación y la cooperación. Además, afirmó el líder que después que Corea del Norte tomara la iniciativa para bajar tensiones, la situación comenzó a mejorar. Empieza a fluir la cosa. Eso lo agrego yo desde aquí. RT. Las dos Coreas, dice este titular, comienzan conversaciones en torno a una cumbre conjunta. Vamos a consultar estrechamente con el norte para que la cumbre sea un éxito, dijo el delegado Cho Myung-hyun, ministro de Unificación de Sur Corea. Los delegados de estas naciones mantienen conversaciones, una reunión en Panmunjom, así espero se pronuncie correctamente. Esto es la frontera. Allí están coordinando incluso un encuentro de más alto nivel entre el presidente surcoreano y Kim Jong-un. La Vanguardia. China da un paso adelante con Corea del Norte mientras Trump espera su turno. Este titular sí que debe haber dolido. La reunión entre Jong-un y Jinping está dando un mensaje, dice La Vanguardia, al mandatario antes de que se haga la reunión Estados Unidos-Corea del Norte. La Casa Blanca tiene ese encuentro pautado para antes del mes de mayo. China, una vez más, está del lado de Corea del Norte. En un par de tweets, Trump dice que recibió un mensaje de Xi Jinping de que una reunión que Xi tuvo, o sea, de esta reunión de la semana entre Corea del Norte y China, fue muy bien y que el líder norcoreano espera reunirse con el presidente de Estados Unidos. O sea, quiere decir, mira, dice Kim Jong-un que quiere verte, Donald. La Casa Blanca ha dicho que Trump planea reunirse con Kim antes de mayo, en medio de esta movida, ya parece eterna, de las tensiones nucleares entre las dos naciones. El Observador. Líder norcoreano decidió visitar a su aliado estratégico a pocas semanas de dos reuniones fundamentales.
Este tema es todo lo grueso, lo importante a nivel político. Después vienen miles de conexos. Por ejemplo, ver redes sociales, el tren blindado en el que llegó Honun, quiénes lo acompañaron, cómo se movió, cómo se dio el encuentro, las imágenes. Realmente es un tema riquísimo para conocer. Kim fue recibido con todos los honores a pesar de no tratarse de una visita oficial. La visita se dio en medio de esta tensión en la península. Las palabras que aquí se dijeron, cooperación y paz, cayeron muy bien en todo el nivel internacional. Y aquí suman una pregunta. ¿Por qué el líder de Corea del Norte decidió salir del país por primera vez ahora? El momento no es casual, dice este medio de comunicación. La llegada de Kim Jong-un a Beijing se produjo semanas antes de dos encuentros cruciales. Uno con el presidente surcoreano a fin de abril y otro con Donald Trump a fin de mayo. El hecho de que Kim Jong-un haya viajado a China es un paso adelante en su apertura. Según este medio, también hay una segunda razón que explica este encuentro, y es que China y Corea del Norte son aliados desde que combatieron juntos en la guerra de Corea, y China es por lejos el primer socio económico de Corea del Norte. Agrego otro portal. Kim envía mensaje a Trump al recomponer sus vínculos con China. La Casa Blanca de Trump debe estar muy preocupada, dice aquí en este medio de comunicación John Park, director del grupo de trabajo sobre Corea de la Facultad Kennedy de Harvard. Si bien la posición oficial de la Casa Blanca, continúa él, es que ha sido la fuerte presión lo que lo ha llevado a esta nueva cumbre diplomática, la realidad es que hay un desplazamiento de la concentración de un máximo de presión hacia una enorme válvula de escape de la presión. Vengo para acá. El presidente chino, ¿qué le propuso? Se dieron la mano, se sacaron la foto oficial, no era, decimos, una visita oficial, pero toda la atención y el recibimiento que le dieron fue como tal. Ese es un muy buen punto. Cuando alguien llega a la casa, lo miran a los ojos, le dan la mano, abren la puerta y todo está preparado para que usted llegue y se siente bien, esto es fundamental. 4 principios que China planteó aquí para sus bilaterales. Contactos frecuentes, o sea, no es que nos vamos a ver ahora Kim Jong-un y nunca más. No, nuestros contactos van a ser frecuentes, dijo Xi Jinping. Intercambios de visitas, enviados especiales, cartas. Segundo, eje de trabajo, aprovechar la experiencia que tienen para promover confianza mutua y cooperación. Tercero, promoción activa del desarrollo pacífico entre ambos países. Cuarto, fortalecer la amistad. Recuerden de ese lado del mundo cómo se vive la amistad entre los pueblos. Me espera el análisis sobre esta cuestión. Ernesto Matos está en Buenos Aires, analista internacional, economista. Ernesto, ¿qué sentiste cuando viste la imagen de los dos mandatarios y sobre todo los titulares que hablaban de encuentro sorpresivo y allí Kim Jong-un con Xi Jinping? Sí, fue por un lado un encuentro necesario para China y me parece que en esto China está reafirmando su liderazgo no solamente en términos económicos sino también en términos políticos, porque al primero que afecta cualquier conflicto en esta zona de la península de Corea es China. En segundo término sería Rusia. Ya esto lo estábamos empezando a vivir con el tema del programa nuclear en Irán, donde las agencias europeas confirmaban que el programa se estaba siguiendo al pie y Estados Unidos denunciaba a Irán por no avanzar en estos temas. En Corea del Norte la situación era similar, lo que pasa es que en la reunión del año pasado de Trump y Xi, la prueba de los misiles puso en tensión toda la zona y esto obviamente necesitaba de las conversaciones directas ya de China con Corea del Norte para empezar un proceso y no darle excusas a Estados Unidos de intervención militar en la zona. Sabes que estás usando una frase que es crucial, no darle excusas a Estados Unidos. ¿Cómo queda Trump en este paso atrás, donde esta vez parece que a él le toman el tiempo para avanzar? Y en esto está claro que el liderazgo político de China le pone condicionalidades al gobierno norteamericano. Trump manifestó que esto es un paso importante para la humanidad y para el pueblo norcoreano, lo cual ya lo ubica dentro del esquema de esperar a ver cómo van a avanzar las relaciones entre China y Norcorea en este proceso de
desnuclearizar la zona. Por eso también Japón ya pidió una reunión con Norcorea, y esto pone a la zona en lo que ellos, digamos, celebraron, que era tener una zona en paz. Esto es muy importante, que Japón también esté allí en el tablero esperando su reunión, sin lugar a dudas. Hablamos de un aliado estratégico histórico de Estados Unidos. Hay otro punto aquí, y es fundamental, que Corea del Norte se muestra dispuesto a bajar arsenal nuclear. Sobre esto, ¿cuál es tu posición? ¿Crees o no en que es posible lograr esa acción, Ernesto? Creo que es necesaria en este momento en el cual China tiene una planificación a futuro para lograr primero su autonomía tecnológica, segundo para trazar esta inversión monumental que es la de tener los ferrocarriles recorriendo el territorio euroasiático, y para eso precisa que determinados conflictos o tensiones que existan en la región entren en un proceso de pacificación, lo cual le daría tiempo a China a continuar sus planes en toda la región euroasiática con su principal aliado que es Rusia. Entonces me parece que esto es algo necesario que tenía que ocurrir, y teniendo en cuenta que bueno, el mercado principal de Norcorea es China, y las sanciones que se le habían puesto a Norcorea tenían que empezar a negociarse porque son aliados históricos Norcorea y China. Gracias. Hasta la próxima, gracias a ti. China, ¿qué mensaje están enviando Kim Jong-un y Xi Jinping con su encuentro de ayer en Asia? Eso preguntamos en Twitter. Y ¿saben qué? Esta pregunta obtuvo mayor adhesión y mayor cantidad de respuestas que la primera incluso. Imagínense cuando alguien ve sobre la marcha, y eso que no pusimos imagen, lo que implica el apretón de mano y sobre todo las sonrisas que trascienden en las fotografías del encuentro, las sonrisas de Kim Jong-un. 40% de quienes respondieron dice, este encuentro implica fortaleza mundial de China. 23% dice, paz mundial, y 37% dice, fuera Estados Unidos. Vendrán de aquí en más la cantidad de informaciones conexas, una más interesante que la otra, uno más importante que la otra. Ya hoy mismo hay análisis en distintos medios de comunicación de lo que implica desnuclearizar la península, de qué tan difícil ver de lograr esto. Titulan incluso una meta esquiva, hablan de que solo Latinoamérica estaría a salvo de un ataque nuclear si lo decidiera en cualquier momento Corea del Norte, y cada uno de su lado va desde su postura, obviamente política, cada medio de comunicación va acercando información sobre el tema. También desde Telesur lo hicimos. Gracias a todos por acompañarnos, por prender la tele, por despertarse temprano hoy y estar en nuestra pantalla. Hasta aquí Agenda Abierta. Me voy con Daniela. Hola, Dani. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida, qué energía, Gracias. Mamita, qué belleza. ¿Viste lo que han sido esas imágenes? Sí, las estuve viendo.